En Mateo 8, 1 al 2, leemos que cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué es lo interesante de este pasaje? En primer lugar, que el leproso no le dice a Cristo: hey, sálvame, límpiame, cúrame. No, ni tampoco le dice: si puedes, cúrame. La petición del leproso y el condicionante, que es el sí, que menciona aquí el leproso, no está ligado a la capacidad de Cristo, sino a la voluntad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el leproso no solo tenía la fe puesta en el milagro, sino en la discreción y voluntad de aquel que ejercía el milagro. Y esa es una lección muy importante, porque muchas veces nosotros, cuando buscamos ayuda, cuando queremos cierta bendición o cierto milagro en nuestra vida, parece que acabamos teniendo más fe y esperanza en el milagro que en aquel que ejerce los milagros. Y esa es una lección y una idea muy, muy poderosa. Cuando yo pido ayuda, bendiciones, cuando estoy esperando que Dios intervenga, ¿en dónde está más mi fe? ¿En el milagro o en la prudencia de Dios al otorgar y ejercer y mostrarme sus milagros? Ahora, esto nos lleva a explorar un poquito más acerca del si quieres, que es lo que dice el leproso. El condicionante que pones: si tú quieres puedes salvarme, si tú quieres límpiame. Su fe, la fe de este hombre, se centraba en la voluntad de Dios. Y él comprendía que dentro de los propósitos de Dios, él podría ser sanado o no sanado. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros llevamos? Esta lección es importante porque nuestra fe puede estar en Dios puede hacer milagros. Y ese es un buen nivel de fe. Creer en el poder de Dios está muy bien. Pero otro nivel de fe, o el siguiente nivel de fe, debería ser confiar en la prudencia y discreción de Dios para obrar sus milagros en nuestra vida. Esto es lo que este leproso sí tenía, no solo la fe en el poder de Dios, sino en la prudencia y la voluntad y la sabiduría de Dios. A veces es más fácil, fíjate qué interesante, es más fácil confiar en el poder de Dios que en la sabiduría de Dios para ejercer ese poder en tu vida. Y este leproso nos está enseñando estos dos niveles y que él los tenía bastante bien comprendidos. No solo sé que puedes limpiarme, sé que lo vas a hacer de acuerdo a tu voluntad, y lo que te estoy diciendo es: cuando tú quieras, si es que quieres, límpiame. Sé que puedes hacerlo, pero sé que esto también debe estar limitado a tu voluntad, a tu sabiduría y a tu prudencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros llevamos nuestra fe y nuestra percepción del poder de Dios a ese nivel? Lo que pasa y lo que pasaba con este leproso es que, fuera cual fuera el resultado, la fe de ese hombre estaba preparada para seguir adelante. No era la persona que, bueno, no me cumplió Dios, tal vez Dios no es tan poderoso, tal vez no le importó tanto, entonces, ¿sabes qué? Mi fe empieza a flaquear. Ese hombre estaba preparado para cualquiera de las dos respuestas. No importa la que fuera, él estaba listo para que su fe siguiera adelante. Su fe era lo suficientemente fuerte y madura y prudente y adecuada como para seguir adelante independientemente de qué pasara con el milagro que esperaba. Esperaba más, o su confianza estaba más en la voluntad de Dios que en el milagro que le pudiera dar. Ahora, en este mismo sentido, hay un ejemplo muy bueno en La Leona de agosto de 2016. Es algo que cuenta el Elder Bednar, está contando la historia de, no me acuerdo el nombre, John y... no menciona el nombre de la esposa. Ok, John, son nombres ficticios de todas maneras. Lo que pasa en esta historia es que está John y está su esposa. Vamos a ponerle Emily, porque según yo era Emily el nombre ficticio que le crea él. Pero ellos dos se casan, jóvenes, ¿sabes? Tenían 25 y 23, si no me equivoco. Se casan, se sellan en el templo, empiezan su vida maravillosa. Pero a las 3 semanas de haberse casado, John tiene que hacerse unos estudios. Y Emily cuenta, creo que escribió en su diario, que ese día estaba pues esperando en la sala de espera, esperando los resultados de John, y estaba escribiendo cartas de agradecimiento por los regalos de la boda. Estaban muy recientes todavía en haberse casado. Y dice que ese día, mientras estaba haciendo las cartas de agradecimiento de la boda y todo eso, llegó la noticia de que John tenía cáncer en los huesos, y que de hecho se estaba expandiendo a otras partes de su cuerpo. Ella escribió en su diario: fue el peor día de mi vida. Estaba escribiendo gratitud por la boda y todo eso, y de repente esos regalos y todo lo que habíamos recibido, que nos alegraba mucho recibir, ya no tenía importancia escribir los agradecimientos. De repente todo se nubló.
Todo se volvió terrible. Estoy empezando mi vida con mi compañero eterno y ahora resulta que tiene cáncer y está en etapas bastante fuertes, o sea, está ya esparciéndose por el cuerpo. En ese momento también John, que es lo que cuenta el Elder Bednar en ese mensaje La Liaona de agosto de 2016, cuenta que John dice, me sentí como un fracaso. Como esposo, se supone que estoy aquí para proteger, para proveer, para hacer, y llevo 3 semanas en este trabajo y ya no voy a poder hacerlo más. Ahora vienen etapas de tratamientos, de luchar contra esto y así como al 100 para proveer para mi nueva familia, no voy a estar. Y John escribe en su diario, me sentí como un fracaso. Le hacen una primera intervención quirúrgica, extirpan un tumor y 3 días después de que le extirpan este tumor, ellos reciben la visita del Elder Bednar. Ellos habían orado bastante, ellos como pareja estaban orando mucho, confiando mucho en Dios para ayudarlos en este proceso. Ahora llega el día en que el Elder Bednar va con ellos. Y dice el Elder Bednar en este mensaje de La Liaona de 2016, procedí a hacerle preguntas que no había planeado hacer y que nunca antes había considerado. John, ¿tienes la fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? John escribió más adelante en su diario, al orar, nuestras súplicas cambiaron de te suplico me sanes a te suplico que me des la fe para aceptar cualquier resultado que tú hayas preparado para mí. John, dice el Elder Bednar, sí se curó, pero más adelante el cáncer volvió. Después de estudiar las escrituras un día de esos, John concluyó lo siguiente. Sabía que el tener fe no era necesariamente saber que Él me sanaría, sino que Él podría sanarme. Tenía que creer que Él podía hacerlo y luego dependía de Él si esto sucedía. John, en esta experiencia, aprendió lo que el leproso ya sabía. Y entonces con esa fe, en esta nueva etapa de desarrollo, pudo decir, si quieres, sálvame. Pero que sea de acuerdo a tu voluntad. La fe que debemos desarrollar y que este leproso nos muestra de una manera increíble y ejemplar, no es la fe que cree solo en el poder de Cristo, sino la fe que también confía en la prudencia y en la sabiduría de Cristo y el Padre para obrar sus milagros y ejercer su poder de acuerdo a esa sabiduría y esa prudencia. Es confiar en ellos y no solo confiar en su poder. Fíjate qué interesante. Podrías estar en tu vida confiando en su poder y en la capacidad que tienen, pero no en ellos. Es como si yo tengo, sabes, no sé, pensemos un papá, un amigo o alguien que tiene un buen poder económico. Tal vez yo confíe mucho en lo que con ese dinero se puede hacer, pero tal vez no confío en esa persona. ¿Sabes? Es esa diferencia que a veces no notamos que no estamos haciendo correctamente con Dios. Puede que confiemos en su poder, pero tal vez no confiamos tanto en Él. Lo que el leproso nos enseña es, no solo confíes y tengas la certeza de que Dios tiene poder, confía en su naturaleza, confía en su carácter, confía en su sabiduría y confía en su voluntad. Esa es la fe que este hombre nos enseña.